yo no vengo de una familia aeronáutica, Diego, entonces Mirá, no tengo pedigre. Vengo de una familia ferroviaria. Y el primer claro, vuelo que hice fue un Córdoba-Santiago de Chile. Me llama el capitán, yo trabajaba en el galley delantero en ese vuelo, la jefa estaba en otro lado, llaman y nos piden que entremos, entro al cockpit y el capitán se vuelve y me dice, hubo un accidente y se cayó un avión en Nueva York y se estrelló contra las Torres Gemelas. Y lo estaban avisando por frecuencia. Porque la razón por la cual yo fui al sindicato era porque no me daban los días para terminar con mis exámenes y me decían que si me quería formar y estudiar que me busque otro trabajo. Trabajar a nivel continental en una plataforma de red, con un sistema, con un método de red. Y esto lo aprendimos y lo diseñamos a través de la Federación Internacional de Transporte, la ITF. La misma indemnización que nos paga la empresa, que nadie le pidió, está puesta ahí para que se la lleven cuando quieran. Nosotros no queremos plata, nosotros queremos trabajo, porque trabajamos en una empresa que no cerró, que no quebró y que sigue activa. hola Dina Feller, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en aviacionenargentina.com.ar en este ciclo de Mujeres en Aviación. Si nos podés contar por qué llegaste a la aviación y cuándo sentiste que era un viaje de ida. Hola Diego, hola, gracias a todos por este espacio Aviación en Argentina, que también, bueno, vale el momento para agradecer el laburo que hacen y cómo nos mantienen al tanto, pero no solo eso, sino que nos mantienen conectados unos con otros, más allá del rol que cada uno ocupa en la industria. Así que primero, ese agradecimiento para tu trabajo y tu compromiso con tener una aviación mejor cada día en nuestro país. Y bueno, en mi caso, yo no vengo de una familia aeronáutica, Diego, entonces Mirá, no tengo pedigre. Vengo de una familia ferroviaria que mirá, sobrevivió a la década del 90, a la privatización de los ferrocarriles, que sufrimos mucho, mi mamá claro. docente, y no había esa cosa de la aviación inculcada y de padres a hijos y abuelos o madres a hijas, y tampoco tenía el nepotismo de la aviación de poder entrar a ningún empleo aeronáutico porque algún pariente, padre o madre me hacía conseguir un trabajo. Sí, Sí, entiendo, siempre fui muy inquieta y claro. siempre fui orientada a los idiomas. Ajá, Me gustó mucho siempre las lenguas y yo estaba en tercer año de antropología social, cursando una materia muy difícil que era antropología simbólica, preparando el final. Era el año 2001, claro. el verano, el verano del año 2001, un año muy difícil para todos. Daba clases de inglés, era guía turística y Ah, estudiaba en mira, la universidad. Y un profe muy querido, escuchame una cosa, hay un aviso en el diario de LAN Chile que vos podés ir a presentarte. Y fui con mi sí, currículum en un sobre marrón ajá. en el año 2001 y lo dejé en una casilla de correo fantasma, que no había ningún ser humano, nada. Claro, porque todavía no existía la en Y a Argentina. las no, no solo no Ah, existía la en Argentina, no existía el correo electrónico. Tenías que ir bueno, a llevar tu currículum en un sobre. Eh, Pasé todas las entrevistas, pasé la entrevista de inglés, me habilité en los aviones. Fue todo un momento muy lindo ese al principio, pero también muy difícil de digerir porque mientras a mí me llevaban a hacer mis primeros vuelos por la Richeri, mis sí, compañeras de aerolíneas las arrastraba a la gendarmería con el pañuelo y yo no entendía qué estaba pasando. Y claro. ahí empecé a entender. Finalmente conseguís el puesto de trabajo en LAN Chile, pero con la base de acá de Argentina, digamos. Uh -huh, uh -huh. Ok, Sí, y así arrancamos. Y era un proyecto que LAN tenía hacía muchos años, en ese momento ya de iniciar una operación más grande y más representativa en el país. Año 2001.
Bueno, ahí ingresé como tripulante raza última de la lista, era la más joven, tenía compañeras que eran más que venían de sobreviviendo a Lapa, Dinar, a SW, que entraron con más experiencia. Yo era de las más jovencitas y las que no tenían ningún tipo de historia previa. Y mi primer vuelo, el primer vuelo que volé fue el 737-200, que estaban ya saliendo, eran los últimos vuelos que hacían o prontamente se iban a reconvertir en toda la flota Airbus. Y el primer Claro. vuelo que hice fue un Córdoba-Santiago de Chile, y de vuelta. Y en ese vuelo arranqué. Y durante esos años que duró la base de LAN Chile, también vivimos la reconversión de LAN Chile siendo líneas aéreas nacionales a LAN, Latin American Network, la gran expansión Claro. de la compañía a los demás países, ¿no? Y participamos de eso desde acá, antes de que se forme LAN Argentina. Y viene la experiencia de LAN Argentina, ¿vos entraste ahí o directamente seguiste tu carrera en LAN Airlines, en la base de aquí de Argentina y ya conviviendo con la filial nacional? Nosotros se suponía que íbamos a ser los primeros o la punta de lanza de ese proyecto de esta empresa en la Argentina. La verdad es que durante esos años no tuvimos acceso a sindicalización fácilmente, condiciones laborales eran bastante agobiantes, había abusos permanentemente, porque al estar de alguna manera la organización de esos vuelos descentralizada y llevada a Chile imponían las normas de Chile aquí, ¿no? Esa fue la primera Claro. vez que nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando. Llegamos al sindicato, tocamos la puerta, era en ese momento, no sé, el año 2004, 2005, la Asociación Argentina de Aeronavegantes no tenía afiliados de esa base, pero sí habían tenido la experiencia de afiliar otras bases como British y American Airlines. Entonces Claro. entendían cómo era esa lógica, y esos tripulantes, tanto de British como American, también fueron muy solidarios con nosotros y nos ayudaron a organizarnos. Y así fue como la primera vez que voté una delegada en mi vida, me voté a mí misma, porque nunca había participado antes y fue la primera vez que tuvimos esa posibilidad. Y esas primeras elecciones fueron desconocidas por la empresa y no nos daban los créditos horarios y no nos reconocían que fuéramos delegadas. Bueno, nada, ¿no? Era todo, cada milímetro que ganábamos era meses de pelea. Tiempo muy duro. Pero al mismo tiempo, lo que sucedía era que mientras todo eso pasaba, se había formado un acuerdo de tener un sindicato que era un sindicato de empresa o de simple inscripción, que se llamaba TCPA, y que ya empezaba a negociar con la Argentina, la creación de la Argentina se empezaba a negociar en ese ministerio, en esa secretaría o subsecretaría de Transporte Aerocomercial como había en ese momento. Nosotros no teníamos lugar en ese armado, y lo tuvimos que ir haciendo paso a paso y a la fuerza, y haciéndonos conocer y haciendo, bueno, ahí fue cuando enfrentamos la primera ola de despidos discriminatorios y ya con la Argentina caminando, ¿no? Volviendo al inicio, vos empezás a volar en el año 2001. ¿En qué mes Ujú. del 2001 arrancás? Bueno, nuestros primeros vuelos de habilitación fueron en mayo, así que nosotros vimos todo el proceso del 2001 de aerolíneas entrando en la industria. Y además, me lo recordaba un compañero que ese día nos tocó volar juntos, vivimos las Torres Gemelas arriba del avión. Entonces me mostraba la crew briefing el otro día donde estábamos los dos y recordábamos mucho ese día y cómo nos impactó siendo tan tiernitos, nos habíamos habilitado hacía 3 meses. ¿Y cómo lo recordaste? Eh, y mira, yo lo recuerdo, fue muy raro porque yo, habiendo estudiado la historia latinoamericana y todo, tenía mucha ilusión de hacer mi primer 11 de septiembre yendo a Chile, por todo lo que significa el 11 de septiembre, ¿no? Y me tocaba un essay en Santiago. Y se suponía que nos íbamos a poder quedar un rato y yo tenía la esperanza quizás de poder cambiarme y participar de algún homenaje, de tener algo de lo que pasaba en las calles de Santiago en ese día de conmemoración. Y claro, nos enteramos arriba del avión, me acuerdo,
no me lo voy a olvidar nunca esto, porque me llama el capitán, yo trabajaba en el galley delantero en ese vuelo, la jefa estaba en otro lado, llaman y nos piden que entremos, entro al cockpit y el capitán se vuelve y me dice, hubo un accidente y se cayó un avión en Nueva York y se estrelló contra las Torres Gemelas. Y lo estaban avisando por frecuencia. Y yo lo miro, me acuerdo del primer oficial y le digo, eso no es un accidente. Era para mí tan obvio en ese momento. Y después empecé a escuchar la frecuencia, porque la habían puesto alta y se habían sacado los headsets, y efectivamente, o sea, estaban como todas las versiones y se hablaban un avión con otro y se iban contando. Cuando aterrizamos en Santiago, bueno, el aeropuerto estaba patas para arriba, todas las colas de migraciones eran eternas porque los controles se habían vuelto muy estrictos de un minuto a otro. Sí, ¿recordás qué horario fue, se había más o menos? Sí, a las 9 de la mañana aterrizamos, 9:21, y cuando aterrizamos ahí vimos los videos que eran impresionantes, esos que empezaron a pasar en las cadenas globales de noticias, en Claro. CNN, y nos Sí, quedamos todo ese día yo trabajaba en Radio del sentados. Plata, con Lalo Bla Bla, con Lalo Mir, en Uh-huh. Lalo Bla Bla, y yo grababa audios de la mañana, porque íbamos al mediodía. Prendo la tele ese día y ya había impactado el primer avión, pero en una primera instancia todo el mundo creyó que, como además no apareció instantáneamente la imagen del primer avión impactando, había creencia de que había sido, qué sé yo, un avión de pequeño porte, no estaba muy claro. Claro, Y sí me tocó ver en vivo el impacto del segundo. El impacto del segundo lo vi en vivo. claro. Y ahí sí, ya se cierra el espacio aéreo y pasa todo lo que pasa. Claro, bueno, a nosotros nos pasó que aterrizamos, ya la tripulación sabía, obviamente habíamos hecho nuestro Claro, briefing, teníamos extremadas las precauciones, pero los pasajeros no tenían idea, y caminando, cuando vos bajás del avión, ¿no? Y baja la gente primero, los pasajeros, después vas vos caminando, qué sé yo, todos esos metros que haces, que serán 100, 150 metros dentro del aeropuerto, hasta que sí, pasabas por migraciones y todo, el aire se cortaba con un cuchillo, pero nadie sabía realmente qué era lo que estaba pasando hasta que no pudimos tener una tele enfrente y empezar a ver imágenes que ya habían pasado media hora antes, suponte. Y obviamente corroboramos la información con la PDI, que es la Policía de Investigaciones, que son los que hacen la tarea de migraciones claro. nuestra en Santiago, y ellos nos dijeron, sí, efectivamente, a la tripulación nos dijeron, si hubo un atentado, es terrible, estamos recibiendo información en tiempo real. Y ahí nos llevaron, me acuerdo, a la sala de tripulantes donde pasamos todo el día sentados, así que me quedé con mis ganas de ir a la Moneda, o sea, no pude salir en todo el Claro. día del aeropuerto, estábamos como blindados adentro, y pasó algo muy significativo, que nos acordamos con mi compañero que nos tocó volar ese día, a él lo sacaron de guardia, encima él no estaba ni siquiera en la tripulación original, y nos hacen volver como extra crew, como pasajeros en un vuelo a la tarde que ponen especial, porque es todo un caos, y en ese vuelo viajaba el imán de la mezquita de Palermo con su familia. Y se armó un terrible despelote porque no lo querían dejar subir al avión. Y él estaba Claro. con su atuendo y con su, digamos, toda su tradición encima y con su familia. Y al final, bueno, intervino la policía, pero y después creo que hubo una demanda por discriminación por esa práctica ese día contra la empresa. Pero sí, la gente gritaba que no suba, toda una cosa así islamofóbica que se había disparado de las primeras horas post atentado, ¿no? ¿Cómo fuiste ascendiendo dentro de tu carrera como TCP y cuándo iniciás también tu participación sindical, más allá de que te habías votado a vos misma y tal vez seas la primera o única TCP que se votó a sí misma? Sí, y lo que había pasado, a ver, pasaban dos cosas. La primera era que yo habitaba digamos, en un mundo aeronáutico, como toda la parte de central y la población central era Aerolíneas Argentinas, siempre fui muy marginal, ¿no? Este grupo de LAN siempre ocupó una frontera, casi
un espacio secundario, marginal. Incluso en su tiempo, cuando LAN empezó a crecer y trajo LAN a Argentina y todo, siempre fue una amenaza, como que cubría ese lugar de la amenaza a la compañía aérea nacional, a la empresa de bandera, que todavía no estaba ni siquiera nacionalizada, estatizada. O sea, pensá que No, en si esos años, estaba en manos si de bien los Mansanz, trabajadores, claro, estaba en manos de Mansanz y exactamente, de hecho la en Argentina también gana espacio por el vaciamiento, la ineficiencia y los choreos que hacían los Mansanz. Entonces, entre otras cosas, exactamente. no Esa pagar parte las de la mangas, por historia ejemplo. también. Claro, pero también había una cosa dentro de las empresas que fomentaban ese divisionismo y que fomentaban esa cultura de unos contra otros en vez de cooperación. Y yo heredé eso sin entender muy bien por qué. Yo decía, ¿por qué acá no hay otro tipo de armonía entre los laburantes y todos estamos juntos y hacemos más o menos lo mismo? Entonces siempre fui muy ajena y pensé como desde una lógica bien distinta estos river bocas que se daban a nivel de los sindicatos. Y Y vos heredé ya, uno que era el de los tripulantes, claro, y vos ya pasaste a la en que Argentina ahí. no, de ninguna Ah, manera. De hecho, a mí me dijeron, a vos no te queremos, no queremos que vengas. Para mí no era nada nuevo que no me quisieran, que no me quisiera alguien, no me sorprendía, pero dije, bueno, uno no viene acá a ser amigos, viene a laburar. Viejas divisiones que veníamos heredando, los que veníamos con otra generación más jóvenes, que eran bastante difíciles de comprender si no estabas en esas generaciones o no venías de esos conflictos. Y para mí eran cosas ajenas, extrañas en ese tiempo, y yo simplemente sentía todo el peso de ser discriminada sin entender muy bien por qué, pero diciendo, bueno, o sea, me como un garrón que no originé yo. Lección número uno, o sea, así es. Y me siguió pasando muchas veces más, o sea, te seguís comiendo garrones hasta el día de hoy de cosas que no originas y encima tratando, bueno, de poner un poco de entendimiento a la situación y de discernimiento, decir, bueno, pero acá hay algo que no está bien y es que no podamos, no sé, tener todos un puesto de laburo en una empresa que es del mismo holding, por darte un ejemplo de algo que ya hablé antes, pero también esto de qué pasaba en aerolíneas en ese ¿Y, momento, en qué y cosas a dónde estaban te afiliabas? trabajando. ¿Dónde estuviste afiliada vos? Yo siempre estuve afiliada a la Asociación Argentina de Aeronavegantes hasta el día de hoy. Ah, ok. Conduzca quien conduzca. Y bueno, ahí me gané mi primer tarea, que fue ir a entender cómo funcionaba esta empresa LAN, y me pidieron que por favor hiciera contacto y enlace, me acuerdo en el sindicato en ese momento, con los sindicatos de Chile y de Perú, que recién se iniciaban, a ver ¿Qué año es cómo, más o cómo menos estaban todo esto? las cosas y qué podíamos hacer. 2005, 2006. Las dos siempre las pude llevar en un buen equilibrio porque a mí siempre me gustó volar desde el primer día y siempre disfruté mucho el trabajo. Yo por mi personalidad, porque me gusta, porque lo disfruto, tengo esa orientación de servicio al pasajero, de escuchar, de estar atenta al otro, y la verdad es que a mí el desempeño arriba del avión me iba re bien como tripulante, la verdad que lo disfrutaba, armábamos buenos equipos, ascendí rápidamente a jefa, o sea, tuve unos muy buenos años de laburar arriba del avión, un montón, pero también muy bien y de mucho disfrute. Y cuando empezaron a aparecer los problemas, bueno, buscar ese equilibrio de la tarea de ser delegada y, y seguir volando. Y además terminar la carrera, que no era poca cosa, porque la razón por la cual yo fui al sindicato era porque no me daban los días para terminar con mis exámenes y me decían si me quería formar y estudiar que me busque otro trabajo. Entonces yo dije, esta gente está delirando, no puede tener este manejo de los recursos humanos. Y bueno, así le fue al que me dijo eso, lo echaron a los 10 minutos después que convocamos a la elección a delegados en ese momento. Y también con esto de los estudios culturales y de comprender la realidad latinoamericana desde los pueblos originarios, desde las civilizaciones precolombinas y todo, tuve un muy buen acercamiento con los compañeros latinoamericanos y las compañeras latinoamericanas. Entonces empecé a trabajar con ellos codo a codo. Y ese fue el primer inicio como para trabajar a nivel continental en una plataforma
de red, con un sistema, con un método de red. Y esto lo aprendimos y lo diseñamos a través de la Federación Internacional de Transporte, la ITF, que fue la primera que nos habilitó estas ideas y estos espacios. Pero además, no Que solo fue la eso, yo famosa empecé red a... LATAM. Claro, Mm. y yo coordiné ese espacio hasta el día de hoy, lo seguimos haciendo, incluso en pandemia, tenemos reuniones y actividades a través de plataformas virtuales, pero lo que sí, ese espacio acompañó la expansión de las estrategias antisindicales de la empresa. Entonces, cuando llegaba a Colombia, no sé, en el año 2009, LATAM o LANE en ese momento, a formar el sindicato amarillo, nosotros ya les podíamos contar lo que había pasado en Argentina y vacunarlos contra esas posibles invenciones que parecían nuevas en Colombia, y así frenaron la posibilidad de que se genere no sé, un sindicato amarillo o degradación de las condiciones de trabajo, porque al final termina siendo siempre la misma pelea por el laburo digno. Y en ese tiempo, puntualmente, en la filial argentina se da un conflicto, principalmente por el hangar de Aeroparque, pero que, bueno, que escaló porque, por lo menos desde lo que yo pude ver, no se tomó en cuenta que los trabajadores de LAN Argentina eran trabajadores argentinos. Entonces, se generó un conflicto mucho más Bien. impactante que impactó fuera de LAN, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos y tus compañeros en ese momento y tus compañeras? Y la verdad es que tengo que decirte que la empresa hizo un gran trabajo en eso, sobre todo LAN, y también hizo un trabajo y una pedagogía de construir esa identidad de los trabajadores de LAN para que terminen defendiendo los bienes y las operaciones de la empresa, quizás a veces llegando hasta hacerlo en contra de sus propios intereses como trabajadores, pero muy entendible también. Entonces, Y en ese proceso que venimos conversando, que, bueno, estamos yendo y viniendo, vos, en lo personal, ¿sufriste algún momento en el cual, previo a esta salida de LAN Argentina, pero si tuviste despidos, suspensiones por parte de la compañía, dado tu desempeño sindical? en mi caso personal, y sí lo puedo decir en primera persona, yo en el año 2009 fui testigo de bueno, pasaban muchas cosas en ese tiempo respecto a los sindicatos y había mucha turbulencia, había mucha ebullición en la actividad sindical. Yo fui testigo de una compañera que había sido despedida en LAN Argentina. A mí no me querían tomar en LAN Argentina, todavía seguía en LAN Airlines y tampoco me asignaban vuelos, junto con otra compañera más, decían que no había lugar para nosotras ahí, tomaban gente en la calle, por supuesto, no, lo que no nos tomaban a nosotras por nuestra actividad sindical. Eso fue uno de los primeros ejes de discusión por el tema de la discriminación. Pero además, cuando hubo elecciones de Asociación Argentina de Aeronavegantes en la Argentina, la compañera que fue candidata la despidieron al poco tiempo. Cuando notificó la candidatura le mandaron un telegrama de despido. Siempre, no voy a dar su nombre, pero le habíamos puesto en ese momento la Pasión de Cristo a ella como apodo. Y todos los que fuimos testigos en su despido discriminatorio, que ella lo ganó en juicio, fuimos despedidos. Ya, las testigos. Y esa fue la primera vez que me despidió la empresa, que fue después de haber sido testigo de esta compañera. Yo fui la primer delegada de LAN, o de LAN Chile, o de LAN Airlines en su momento, pero también después me tocó ser la primer miembro de comisión directiva de la empresa. Y cuando entré en esas elecciones en el sindicato, a la comisión directiva, entré estando despedida. Y la empresa me despidió para impugnar también mi candidatura y para que no sentarme. O sea, es todo un Vos eras comité entramado directivo que del tiene que ver gremio. con la fuerza sindical. Sí, claro. Yo era candidata. Ah. Sí, era candidata, bueno, siempre fue esto, ¿no? De una empresa que
no respetaban las tutelas o las protecciones sindicales. Entonces decía, bueno, andá y defendela en la justicia. Lo que sí fue extraordinario fue cómo fui reincorporada en el año 2010, y cómo fue esa reincorporación, porque yo siempre digo que yo soy producto de, o hija de, la unión de los gremios, ¿no? Del laburo en conjunto. Porque yo fui reintegrada gracias a 23 horas de huelga en Ezeiza, porque estaban en ese tiempo las operaciones de Aeroparque trasladadas a Ezeiza, de todos los gremios aeronáuticos, cuando todavía no eran ni siquiera la federación, porque no estaba normalizada, la Federación Aeronáutica, pero ya estaban trabajando juntos y venían de la experiencia exitosa de trabajo juntos de la estatización de aerolíneas argentinas. O sea, después del 2008 y 2009, ya con un ritmo de trabajo funcionando bien los gremios aeronáuticos, pudieron dar esa pelea, y la primera demanda era mi reincorporación. O sea, yo ahí ya me había convertido en un símbolo de una resistencia juntos. Y siempre lo traigo esto porque me parece que es parte de nuestra memoria colectiva de lucha, y que más allá de que yo recuperé mi trabajo, en ese momento se consiguió 30% de aumento por primera vez también para los trabajadores de LAN Argentina y LAN Airlines juntos. Y yo hice mis últimos vuelos antes de estar despedida hasta 2009, porque después ya con el despido estuve casi un año fuera, un poquito menos, 8 meses, y cuando me reintegran, porque esta es la otra parte, digamos, de la violencia laboral, ¿no? Cuando me reintegran en LAN Argentina, después de esta gran pelea en 2010... te reintegran en LAN Argentina, no en LAN Airlines. Exacto, no, en LAN Argentina, y de hecho parte del bullying que me hacían era, pero si vos sos de LAN Airlines, ¿por qué venís acá? O sea, ¿quién te conoce? ¿Quién sos? Pero había mucha, digamos, resistencia del sindicato de la empresa para que a mí me reintegren, porque sabían perfectamente que yo primero no me iba a adherir a un sindicato amarillo de empresa, iba a seguir afiliada a mi sindicato, pero además, como cuadro sindical, iba a ser multiplicar las conciencias desde ese lugar, hacer un rol de activismo. Sí, está claro. Entonces, no es que iba a ir a hacer mi trabajo y me iba a ir a mi casa. Entonces, otra de las prácticas de violencia laboral que sufrí desde ese año hasta ahora es que no me asignaban tareas. Entonces, ¿qué decían? ¿Ves? Esta cobra el sueldo y se queda en la casa y no hace nada. Y desde más o menos ese tiempo hasta el fin de LATAM Argentina transcurrió todo así. Sí, muy difícil, porque también al cambiar los tiempos y dejar de tener un CEO y pasar a tener un miembro del gabinete de ministros, de un coordinador de gabinete de ministros, bueno, es una empresa que se vuelve más poderosa, que tiene menos obstáculos para lograr sus cometidos, sus objetivos, y menos resistencias también. Entonces, todo fue muy cuesta arriba en esos años, donde resistimos, por supuesto, cada uno desde su lugar y desde su puesto pudimos hacerlo. Y bueno, y después es más conocida la historia, es más reciente, está más fresca. Sí, está fresca, pero también está fresco el relato mentiroso. Entonces, a vos porque te tocó vivir lo que viviste y porque estás viviendo lo que estás viviendo, pero para afuera se conoce más el relato mentiroso que la verdad de lo que sucedió. Y en ese plano tu caso también es muy relevante porque ya con la salida de la Argentina desde acá, se abren distintas instancias judiciales, no todos eligieron las mismas vías o los mismos métodos jurídicos para enfrentar la lucha y para que la empresa pague lo que tenía que pagar o lo que todavía tiene que pagar en muchos casos, que según lo que el decreto presidencial dispuso, tendría que haber pagado doble indemnización. Pero bueno, tu caso tiene que ver con un resultado jurídico que se dio ahora, que si lo puedes compartir, la verdad que está bueno también, porque Sí, me por parece que es un supuesto. poco importante de cara a lo que se puede hacer y no se hace, ¿no? No hay mejores y peores, no hay buenas y malas. Cada uno acá pudo elegir, y tuvimos opciones.
la empresa no se va. La empresa existe, está vivita y coleando, sigue vendiendo pasajes y sigue operando. No importa la forma que tenga, no importa el nombre que digan que tienen, cómo se venda, las operaciones están. La discusión en la que yo y un grupo de compañeras y compañeros, grupo que está formado también por 4 delegados, no fue de dinero. De hecho, nosotros, la misma indemnización que nos paga la empresa, que nadie le pidió, está puesta ahí para que se la lleven cuando quieran. Nosotros no queremos plata, nosotros queremos trabajo, porque trabajamos en una empresa que no cerró, que no quebró y que sigue activa. Esa discusión, que no es económica, sino que tiene que ver con el principio del derecho al trabajo, pero además en una empresa que está ahí, lo llevamos al ámbito judicial. Pero es una concepción política la que antecede, ¿no? De cuál es nuestra lectura del mapa aerocomercial de la Argentina y quiénes son los que van a sobrevivir y qué va a pasar en la región y qué va a pasar a nivel global. Entonces, haciendo esa lectura y entendiendo eso y viendo muy de cerca también el proceso del capítulo 11 en Estados Unidos, la supuesta quiebra, los préstamos que se hacen a sí mismos, o sea, entendiendo un poco más profundamente la empresa, decidimos adoptar este curso. Tal es así que el abogado de la empresa, que es Funes de Rioja, se contacta con nuestras abogadas y nos dice, bueno, siempre nos ofrecen plata para que bajemos los reclamos, una y otra, cada semana. Y un día, nuestras abogadas le dijeron, discúlpeme, pero solo llámeme para decirme en qué empresa del holding los van a reincorporar, no me ofrezcan más dinero. Y él responde, bueno, cuando sea algo económico y no de principios, por favor avísame. Estoy lista para subirme al avión a trabajar mañana si hace falta. Y eso es algo que es constitutivo de una decisión diferente, que tiene que ver con, no solo con un amor a la profesión, sino también con una convicción de qué va a pasar acá y con un deseo profundo de seguir vinculado a la actividad y de no buscar ni emprendimientos, ni de reconversiones, ni falsas expectativas de promesas que algún día llegarán. O sea, acá hay una empresa que está funcionando, que está vendiendo tickets y que está pidiendo volar desde Aeroparque y que está reactivándose y queremos un lugar ahí adentro. Es eso. Y para cerrar, por la cuestión de género, que en un punto se puso de moda desde hace un tiempo para acá, que lo reflejas también en una de las marchas, de las fotos que me compartiste. No sé qué porcentual le asignás a todo lo que viviste en términos de persecución sindical, de asedio laboral y por ser mujer? Bueno, amerita otro reportaje este tema, te digo, Diego, Bueno, porque resumímelo como puedas, porque es un gran ya tema, tengo pero para 3 reportajes. ya lo sé, pero bueno, mira, tengo esta tesis de que si yo hubiese sido un hombre, posiblemente haya sido mucho menos violentada, ¿no? Mucho menos empujada a tener situaciones de estrés, de segregación o de discriminación, que se sintieron más cómodos para hacer todo lo que hicieron porque era mujer. Pero no solo eso, dentro de todas las mujeres que fueron sindicalistas o que formaron sindicatos fueron despedidas, y no así los hombres. Y tenemos registro de esto en Perú, en Ecuador, en Chile. Entonces hay una práctica particular hacia las mujeres que parecía que son más descartables que los hombres, o que son más prescindibles, o que es más fácil irse contra ellas. Todo esto aparece muy opaco en la información. No son historias que están arriba de la mesa, no son discusiones que se van a dar hoy abiertamente. ¿Es necesario crear esos espacios y darlas? Sí, pero todavía hay que trabajar mucho, porque la aviación sigue siendo profundamente desigual para las mujeres y profundamente patriarcal. Y hay empresas que ya están dando otros espacios, abriendo, y esperamos que esos espacios crezcan y que no sean simplemente cosméticos, ¿no? Y en ese camino estamos, ¿no? Es página en construcción. Bueno, Dina, mil gracias por esta extensa charla que mantuviste con aviacionargentina.com.ar.
y como siempre, para lo que necesites, acá estamos. Les agradezco al sitio Aviación en Argentina y todo tu trabajo, Diego, que me hayan permitido compartir un pedacito de mi historia, de contar cosas que habitualmente no cuento, de reflexionar juntos sobre todo lo que hay por delante, porque hay mucho por hacer y nos merecemos tener espacio a las mujeres, como estás haciendo vos, para poder contar estas historias, para que otras compañeras se escuchen y se sientan que no están solas y que se animen a contar también su historia públicamente. Así que gracias, Diego.